Bueno, vamos a arrancar con la conferencia antes que se haga más tarde. Así alcanzamos a hacer todas las actividades que nos quedan, porque parece que se termina el día, pero no. Bueno, eso, espero que lo estén disfrutando. La verdad que yo lo estoy disfrutando un montón. Sí, es un montón de trabajo, pero estoy muy contenta. Así que les agradezco nuevamente. Y bueno, y presentarles entonces a los expositores de la conferencia inaugural, que son los dos locales que nos van a acompañar en las conferencias, Antonio Mangione y Silvina Chávez. Ellos trabajan también en el mismo proyecto que nosotros, que es un proyecto de investigación que intenta complementar la investigación ecológica y la comunicación en ciencia, y bueno, y trabajar todos de manera coordinada y colaborativa. Así que bueno, les pido a los expositores que suban por favor al escenario. Agradecerles, es un enorme placer, la verdad, que estén acá, que nos hayan acompañado y bueno, y que nos acompañen siempre porque además, bueno, a Silvina la conocemos hace un poco menos de tiempo que a Antonio. Antonio trabajamos juntos hace muchísimos años y todavía no nos matamos, así que creo que está bastante bien. Bueno, eso, agradecerles a todos por estar acá, a los conferencistas, y pasarles algunos avisos. El primero, me dicen los organizadores de la jornada del año que viene, que quien quiera donar los pósters, porque no los vaya a usar o porque después no los reutilice, los puede dejar en todo caso en la mesa de acreditaciones, porque ellos van a reciclar los pósters para diferentes actividades que tienen para el año que viene, ¿sí? Así que quien quiera, está abierto ahí para que donen en todo caso en acreditaciones los pósters que expusieron en estas jornadas. Y la segunda cosa es que no se olviden que el día de la fiesta también está la subasta, y en relación a eso dos cosas. Una, están abiertas las donaciones, hay un formulario para que ustedes llenen con qué es lo que donan, que está también ahí publicado. Y bueno, y entonces abiertas las donaciones, donen, porque todo lo que subastamos, lo que se recauda de la subasta, es para becas para las jornadas del año que viene, así que bienvenidos. Y lo otro que para aclararles es que vamos a tener la cena en el comedor universitario y de ahí nos vamos a ir a Casa Moyo y la subasta va a ser en Casa Moyo, así que no se me pierdan en el camino, vamos todos a la subasta a Casa Moyo, así disfrutamos de ese momento ahí todos juntos. Bueno, eso, y entonces ahí doy lugar a los expositores y de vuelta entonces gracias por estar acá. Para pasar con la page. Bueno. ¿Hay que tenerlo en la mano o...? Perdón, María. ¿Qué? Esto. Aprovecho y les doy los presentes a los expositores. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Primero contarles que yo soy periodista y comunicadora, así es que soy un bicho raro entre ustedes. Y bueno, y como decía Kitty, yo hace poco tiempo estoy trabajando en este proyecto porque trabajo desde hace muchos años en comunicación pública de la ciencia. Entonces, esta invitación es para contagiarles un poco la pasión por comunicar la ciencia y además darles un dato que en Argentina la mayor cantidad de gente que hace divulgación y que integra redes de comunicación de la ciencia no son periodistas ni comunicadores, sino que son biólogos y biólogas. Así que ustedes sabrán interpretar ese mensaje. He visto también como un dato relevante que entre los trabajos hay unos 5 o 6 que tocan varios temas de comunicación, así es que, bueno, esperemos que para las próximas jornadas, además de reciclar los pósters, sumen trabajos de comunicación de la ciencia. Y bueno, lo que pretendemos con Antonio es contarles un poco qué entendemos por comunicación de la ciencia, porque como en todo, hay distintos libritos, ¿no?, que podemos seguir y compartimos un posicionamiento teórico epistemológico
respecto de qué ciencia contar, por qué contarla y cómo contarla, ¿no? Entonces, acá compartirles una definición que a mí me gusta mucho porque combina 3 dimensiones que resultan fundamentales para la comunicación pública de la ciencia, que son las dimensiones políticas, cognitivas y creativas, que tienen que estar combinadas necesariamente para poder comunicar la ciencia, acercar la ciencia a la sociedad. Hace no mucho tiempo en este país había un Ministerio de Ciencia y Tecnología que relevaba la percepción de los ciudadanos y ciudadanas sobre la ciencia argentina. Y este es un gráfico, un dato de la última encuesta que se publicó en el 2022. En Argentina se han hecho 5 encuestas. Y da cuenta de que, bueno, a los argentinos y argentinas manifiestan tener interés por la ciencia y la tecnología. Es un dato que se mantiene bastante estable desde la primera encuesta que se hizo en el año 2004, con lo cual podríamos creer y pensar con esperanza que ese dato podría seguir siendo similar si se hiciera una encuesta en este momento. Este gráfico, no sé si lo leen muy bien ahí, pero es un gráfico de la encuesta que se publicó en 2012 y que da cuenta de la valoración respecto de la actividad, de la profesión científica. Y también ahí los y las científicas son considerados como, después de los médicos, como la segunda profesión más valorada por la ciudadanía. Vale decir también que esta encuesta se realizaba en todo el país. Y esta otra tabla, que también nos permite como poder comparar, es otra referencia que mide el nivel de interés declarado en relación a la ciencia y la tecnología, y en Argentina, en relación a otros países de la región, más del 60% de la población cree estar muy interesado, bastante interesada en temas de ciencia y tecnología. También hay un dato para subrayar, es que estos valores también se han mantenido bastante estables y siempre Argentina ha presentado una proporción mayor en relación a otros países de la región. Respecto de si creen estar muy informados o bastante informados, más o menos el mismo porcentaje, más del 60%, considera ser una persona que se informa bastante respecto de ciencia y tecnología. Pero el contexto actual en el que nos encontramos, fíjense que este es un grafiquito que muestra lo que se consume en Internet por cada minuto. Y ahí yo simplemente he destacado algunos datos, como por ejemplo que se envían más de 18 millones de mensajes, más de 2.4 millones de búsquedas en Google, etcétera, etcétera. Con lo cual, los medios tradicionales, esperen que me fui, los medios tradicionales han dejado de ser el único medio por donde las personas se informan, sino que con la llegada de Internet, las redes sociales, han ido ocupando y ganando cada vez más espacio en la manera en que las personas se informan. Además, vale subrayar que el dispositivo por el cual las personas se informan ya está todo en el celular, ¿no? A un clic de distancia. Entonces, el mecanismo a través del cual se informan fundamentalmente es en redes sociales y usando el celular. Es un relevamiento que realiza el Instituto Reuters, el Instituto de Investigación para el Periodismo, que para periodistas y comunicadores nos aporta datos muy interesantes para pensar y pensarnos en nuestra profesión. Y aquí, en la línea de arriba, que es la línea anaranjada, muestra que el 84% de los consultados, esto se hace en más de 100 países, se informan a través de las redes sociales de los medios
tradicionales de cada uno de sus países, ¿no? En el caso de Argentina, fundamentalmente se miden el diario Clarín, Nación, Infobae y algún otro. La línea celeste es la de la televisión, que sigue siendo el medio por el cual las personas adultas o jóvenes adultas y adultas consumen más contenidos de ciencia, ¿no? Ese dato también está relevado, que además de la educación formal, los medios de comunicación cumplen una función, los tradicionales y también las redes sociales, importante para las personas para acceder a información científica. Pero este contexto en el que se comunica la ciencia es un contexto de crisis de verdad, de crisis de los grandes medios de comunicación, los tradicionales, que se les movió el eje. Es una crisis de credibilidad para periodistas y comunicadores, y en un contexto, digamos, de sobreabundancia de información que lleva muchas veces a la desinformación. Y esta captura de esa noticia que está ahí, que claramente es un fake, pero que circuló en los medios más importantes del mundo. Y esta noticia se generó a través de un sitio español donde podés crear noticias falsas para divertirte, y bueno, la falta de contraste, de corroboración de información hizo que esta noticia estuviera publicada en los diarios más importantes del mundo, como les decía. Entonces, digamos, en este contexto de alto interés de búsqueda de información científica por parte de la población, pero también de crisis de verdad, de desinformación, de infodemia, de sobreabundancia de información, el involucramiento de la comunidad científica en la comunicación, transferencia del conocimiento científico se vuelve crucial y fundamental. Ahora, un par de preguntas para compartir y que después nos gustaría poder conversar con ustedes es ¿cómo podemos hacerlo? ¿Todos tenemos habilidades para comunicar la ciencia? ¿No la tenemos? ¿Qué hacemos cuando no tenemos esos conocimientos, esas herramientas para poder compartir la ciencia? ¿Cómo tenemos que prepararnos? Eliseo Verón también es un gran referente en el campo de la comunicación en general, y él hace una clasificación de los tipos de comunicación científica que hay, ¿no? Las dos primeras, la comunicación endógena intradisciplinar y la endógena interdisciplinar, son más o menos lo que estamos haciendo hoy acá. Ustedes conversan entre colegas, hablan en un mismo código, comparten una misma jerga, hay aclaraciones que no tienen que hacer porque tienen ese código común, y las otras dos son la comunicación endógena transcientífica, es lo que sería la divulgación científica, donde ahí hay un público interesado que va y consume una charla de divulgación, por ejemplo, y la comunicación exógena sobre la ciencia es la comunicación que está en los medios, que está en las redes. ¿Qué queremos comunicar? Sería como la primera pregunta que deberíamos hacernos. Esta comunicación que por ahí necesitamos hacer desde los proyectos de investigación, incluso desde nuestras propias cátedras o asignaturas, necesariamente está ligada a la pregunta de a quién queremos hacer esa comunicación, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que acudir a los medios de comunicación, sino que también podemos hacer comunicaciones no mediadas, en charlas, visitas a laboratorios, jornadas de puertas abiertas, que también está estudiado y relevado, que repercuten positivamente, sobre todo en las infancias y en los públicos adolescentes, ¿no? Después de mucho tiempo, esas experiencias de participación no mediadas, o sea, donde no hay un nexo que les transfiera el conocimiento, sino que tienen la posibilidad directa de tener contacto con ese conocimiento, es algo que incluso
también está relevado, despierta vocaciones científicas y contribuye a la comunicación de la ciencia. Otro dato relevante e importante para considerar es que la comunicación de la ciencia necesariamente tiene que focalizar en lo local y en lo contextual, que son dos aspectos que refuerzan el mensaje, ¿no? Hay amplia literatura en el campo de la comunicación de la ciencia cuantitativa, como le gusta acá a mi compañero Antonio Mangione, que releva la cantidad de noticias científicas que aparecen en los medios de comunicación de Argentina. Y ahí nos encontramos con que estamos inundados de noticias que vienen de otras latitudes y las noticias locales siempre tienen los mismos protagonistas, las mismas voces. Generalmente la mayoría de los y las científicas que comunican son siempre los mismos, provienen la mayoría de Buenos Aires, hay también una mirada centralista respecto de la ciencia y hay una mayor proporción de fuentes informativas masculinas por sobre las femeninas. Como les decía, identificar a las audiencias es clave, ¿no? Esto nos permite conocer cuáles son los intereses, las demandas, los requerimientos informacionales que esas personas necesitan, pero también cuáles son sus conocimientos previos. Y acá es un punto que después Antonio va a profundizar, que es esa pregunta del cómo comunicamos la ciencia, ¿no? Conocer a nuestras audiencias, que pueden ser una charla en una escuela rural donde estemos trabajando, una charla con un grupo de habitantes de una localidad donde estemos haciendo algún trabajo de campo, tiene que necesariamente considerar ese conocimiento que esa población tiene y que incluso muchas veces del cual, como científicos o científicas, nos nutrimos. ¿Tenemos habilidades para comunicar la ciencia? ¿No la tenemos? Yo creo que ustedes las tienen porque de lo que estuve viendo en los pósters, me gustaría como ponerles el desafío de que se vayan después de esta charla pensando cómo llevarían esas producciones a un contenido comunicacional dirigido a algún público específico. Hay, por supuesto, formaciones que podemos hacer en todo el país, en todas las universidades del país. Hay posibilidades de realizar alguna capacitación que nos permita no repetir viejas recetas y modelos de comunicación de la ciencia que replican estereotipos, ¿no? Alejados de una ciencia local y situada. Y en ese sentido también, en cada una de las universidades nacionales argentinas, de donde muchos de ustedes provienen, hay espacios ya institucionalizados de comunicación institucional en todas, y en algunas de ellas cada vez más de comunicación de la ciencia. Con lo cual también aprovechar esos nexos, esos vínculos donde hay comunicadores y periodistas especializados, se torna fundamental cuando en el equipo de investigación no hay habilidades desarrolladas para poder comunicar la ciencia. Las redes sociales suelen ser el medio más fácil, más simple, en el cual pensamos inmediatamente cuando queremos comunicar algo. Si bien claramente tiene todos esos beneficios, además son económicas, todos podemos acceder a ellas, no todos nuestros públicos están ahí, ¿no? No todas las personas a las que necesitamos o queremos dirigirnos están en las redes sociales. Hay públicos que en ocasiones no están en las redes sociales por diferentes circunstancias, donde también podemos pensar en esas otras estrategias que mencionábamos anteriormente, ¿no? La colaboración interdisciplinaria es un punto indispensable para poder pensarnos en este contexto en el que estábamos diciendo, bueno, no tenemos habilidades o sentimos que no tenemos habilidades para comunicar,
pero estos nexos institucionales, donde las instituciones a las que pertenecemos, universidades, institutos de CONICET, donde sí hay comunicadores que pueden ayudarnos o contribuirnos a generar distintos tipos de productos en distintos formatos, en distintos soportes, para comunicar las acciones que realizamos, las investigaciones que llevamos a cabo. Por supuesto que es fundamental evaluar esas producciones, ¿no? Evaluar cada una de las actividades que realizamos para poder corregir las distintas estrategias que vamos desarrollando. Solo esta evaluación nos va a posibilitar ir corrigiendo esos errores, redirigiendo un poco el rumbo de las actividades de comunicación que estamos llevando a cabo. Digo que además la invitación a participar en acciones de comunicación de la ciencia, en invitarles a comunicar las investigaciones que hacen, es una manera de contribuir al fortalecimiento de la cultura científica ciudadana para la toma de decisiones basadas en evidencia de nuestras comunidades, ¿no? Eso posibilita además poder cambiar hábitos que en muchos casos necesitamos, y ustedes que están trabajando en cuestiones ambientales, resguardos de la flora y de la fauna local, me parece que es fundamental poder pensar y pensarse en estas situaciones. Bueno, como cumplí con los tiempos, fui absolutamente rápida, simplemente era compartirles algunas ideas que Antonio ahora va a profundizar y va a continuar dialogando con ustedes, ya como más específicamente en las temáticas que ustedes trabajan. Muchas gracias. Felicidades. Si va a salir audio acá. Tenemos aquí. Se acaba de arruinar un momento de ser mal. Bueno, qué lástima. No hay forma. No, pregunto a los chicos. Pero... Qué pena. ¿Va a salir audio de la máquina acá? Sí. ¿Puedo redirigir? ¿Dónde va a salir? ¿Puedo redirigir el micrófono? Acá, quizás. Bueno, esto, ¿el corbatero? Sí. Qué lástima, qué lástima. El audio lo hacía todo. ¿Y esto? ¿En el bolsillo? Sí, en el bolsillo. ¿Qué tal? A ver. Déjame ver si... Está bien. Voy a... Ahí está. Para que baje rápido, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias al comité organizador por generar este espacio para que Silvina y yo podamos estar hablando de comunicación pública de la ciencia en Congreso de la SAREM. Para nosotros, este tipo de encuentros, esta posibilidad, tiene un valor enorme que sería muy difícil transmitirlo en pocas palabras, por el espacio que desde lo instituido se le entrega, se le da a la comunicación de la ciencia. Entonces, lo primero que me gustaría hacer, después del agradecimiento, es invitarles a que comuniquen ciencia, a que corran riesgos, a que busquen ayuda, a que si ya no tienen ganas de seguir formándose o abrir otros espacios de formación, incentivar a becarios, becarias, estudiantes a involucrarse. Les invitamos a empezar a pensar, vamos a ver si en estos minutos que tenemos con Silvina, probablemente en lo que sigue del Congreso, podemos convencerles de no ver separado producción de conocimiento científico de comunicación de la ciencia. Por varias razones que no puedo desarrollar ahora, pero una, la comunicación de la ciencia, es decir, poner en palabras orales, escritas, señas, grafos, signos, símbolos, ponerlas en esas palabras
interpela la ciencia que hacemos, la pone en cuestión, porque es cosa seria hacer ciencia, es cosa seria, es poder, es ejercicio del poder. Necesitamos, si no nos gusta mucho la epistemología, si no nos gusta el ejercicio de la recursividad epistemológica, tenemos otra herramienta, tratar de hablar, comunicar, dialogar con otros, de manera que cuando enunciemos lo que hacemos, nos haga un clic en la cabeza. ¿En serio estamos haciendo esto? Entonces, en ese sentido les invitamos a comunicar ciencia. Les voy a plantear un recorrido, un contexto para la comunicación, quiénes y cómo comunicar. Si hay algo de lo que dijo Silvina, lo voy a pasar muy rápidamente y pensar en algunos escenarios y desafíos. ¿Desde dónde hablamos? Ustedes hagan o no hagan comunicación de la ciencia. Bueno, lo hacemos pensando probablemente con una idea compartida de que sin ciencia no se puede. La CPC es parte constitutiva, como les decía, y nos permite pensar desde distintos marcos epistemológicos, políticos, a lo que hacemos. Los contextos para la CPC: no se hace comunicación pública de la ciencia en el aire, esto es una obviedad, y sobre cómo hacerlo, me parece interesante resaltar algo de lo que dijo Silvina. Requiere hacerlo a partir de diagnósticos, requiere, luego del arrojo, ¿no?, de lanzarse a hacerlo, si es con conocimiento sobre cómo hacerlo, mucho mejor. Requiere planificación, requiere presupuesto y requiere que nuestras instituciones, valga la redundancia, lo instituyan. Y algo se instituye, como dice la compañera Karina Cortázar, excelsa comunicadora, especialista en la temática en Argentina, cuando se le pone la tarasca. Cuando se le pone la tarasca empieza a estar instituido. Mientras tanto son resoluciones y algo de bla, bla, bla. Entonces, si hay que empezar por algún lado en sus instituciones, chiquitito, es la resolución, el equipo de trabajo, aunque sea unipersonal, y presupuesto, ínfimo, pero se empieza por un presupuesto. Es cuando la universidad, en nuestro caso, los institutos, prestan atención, cuando tienen que poner la plata. Hablemos de contextos entonces para la comunicación, históricos. No me voy a detener en esto, pero solo mostrarles en esta tabla, que tal vez no tengan ni tiempo de leerla, que a lo largo del tiempo ha habido distintas visiones y hasta cosmovisiones acerca de qué es comunicar la ciencia y de qué se ocupa. Desde un proceso, desde una idea alfabetizadora, anclado en lo que se llama el modelo de déficit cognitivo, vasos, baldes, medios llenos, medios vacíos que hay que terminar de llenar, porque la gente no sabe y tiene que saber, hasta otros más actuales, más contextuales, más pensados desde las mediaciones en el diálogo, en el debate y en la discusión, y sobre todo con un permanente mirada, revisión acerca de los procesos. También están los contextos geopolíticos. Recién Silvina decía pensar en el anclaje local como parte de la captura de la atención, pero además como parte de la construcción de identidad, de soberanía, sin descuidar que estos contextos locales están profundamente influenciados por los contextos globales, pero sin perder de vista que los contextos locales, por ejemplo hasta los barriales, tienen particularidades tan específicas que tal vez los obliguen a pensar en una ciencia diferente y en una comunicación de la ciencia diferente. Entonces, la comunicación de la ciencia inevitablemente va a estar atravesada por el contexto de crisis ambiental, la tensión, la pandemia, la sequía, la inflación o el déficit cero, ustedes elijan el veneno, la escasez, las elecciones, la plenitud, el bienestar, la desinformación, lo que ocurre en mi provincia, en mi barrio, en la universidad, lo que le pasa a los públicos diversos en intereses, diversos en necesidades, diversos hasta en sus enojos. Entonces, sobre las preguntas claves, a quiénes, qué y cómo comunicar, solo a título de resumen, pero no es la única forma de resumirlo, pensar en 3 debates que se dan actualmente, tanto en el campo de la percepción pública de la ciencia como de la comunicación pública de la ciencia, donde hay que prestar especial atención a los intereses, a qué se comunica, y lo que a mí me preocupa, que acabo de decir al principio de la charla, es la temporalidad. Es decir, todo lo que estaría no tan bien, o todo lo que no, es considerar a que los
los intereses son como homogéneos, es decir, solo homogéneos. Hay cierta homogeneidad, hay ciertas modas, hay ciertas visiones y cosmovisiones que se instalan. Y todo lo que más o menos es lo más sí, es que bueno, es que hay más heterogeneidad que homogeneidad. ¿Y sobre qué comunicar? Bueno, siempre ha habido un sesgo hacia la espectacularidad y los resultados, tal vez tenga que haber un balance con los procesos, el detrás de escena, lo metodológico, lo epistemológico, las experiencias de vida, inclusive atravesadas por la investigación científica. Y la temporalidad, esta idea de pensar la comunicación de la ciencia, primero el paper, después comunico. Ahora voy a profundizar en eso. Mientras que uno lo podría pensar en general, de manera mucho más amable hasta con uno mismo, como un continuo, en donde en algún lado empieza a generarse el conocimiento científico, en una charla de café, en un almuerzo en el laboratorio, en el lugar de trabajo, y ya ahí, ya les voy a mostrar, ahí ya se puede empezar a comunicar. No tengo que esperar el paper, pero voy a volver sobre ese punto. Entonces, pensar en los intereses de estos públicos heterogéneos, dinámicos, nada es estático, ¿no? Y también pensar, y esto es, lo repito hasta el cansancio, pero eso ya es un problema mío, en que, y sin entrar ni querer ser catalogado de biologicista, el cerebro no da para todo, el cerebro filtra, el cerebro tiene limitantes y no podemos con todo. Nos aterra, a mucha gente le aterra la idea de evolución, es mucho más conciliadora con nuestras tranquilidades y nuestros sesgos, pensar en ciertas ideas de diseño y no en que probablemente haya sido toda una situación azarosa y acá estamos y es difícil digerirlo. Como fue difícil digerir los testeos masivos que no servían para nada, como todavía hay personas que yo entiendo hasta la gente que no lo hace con buena leche, que no cree en las vacunas, piensa que no van las vacunas, el COVID, la pandemia, el encierro, etcétera, etcétera, no podemos con todo. Y entonces eso genera, hay limitantes para la comprensión y no es ningún problema, todos tenemos tenemos límites para la comprensión, los intereses son heterogéneos, el desinterés a veces en algunos temas es marcado y algunos caemos en la angustia, en la negación y el temor. Y en este contexto, y aún cuando hubiera permeabilidad a conocer y a saber, algo que me parece necesario incorporarlo muy profundamente, es que no basta con la explicación. Yo voy y explico y la gente me va a entender. Nunca pasó. No pasa eso. Algunos entendemos algunas cosas pocas veces. Todo lo demás es un proceso. ¿Por qué pensamos que la ciencia entra solo porque alguien la enuncia? ¿Qué comunicar entonces? Ahora voy a los mamíferos del sur. Voy a ir tan rápido como pueda sobre esto, pero no me quisiera perder algunos detalles, así que voy a hacer un esfuerzo enorme. ¿Por qué los mamíferos del sur? Veamos algunas cuestiones. Cuando se le pregunta aquí y en cualquier lugar del mundo, hay unos trabajos interesantísimos que ha hecho la colega Claudia Campos. Nosotros hicimos algo parecido durante varios años acá y ahora estamos por publicar. Así que les voy a compartir algunos datos. Les pido por favor que no me empiecen a escudriñar en la metodología. Por ahora denme un voto de confianza, olvídense de la estadística. Pero cuando se le pregunta a jóvenes de primero a sexto año de nivel secundario en San Luis, digan el animal que más les gusta, el primero que aparece es el perro. Acá y en el estudio de campos, y en Francia, y en todos lados aparece el perro. Más o menos supongamos una lista de 50 animales que más me gustan, 40 son mamíferos. Después vienen las aves. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que acá aparece un patrón. Y es global, excepto muy pocos países, siempre ocurre lo mismo. Domésticas, exóticas y después las nativas. Acá en Francia, en Estados Unidos no tanto, en México no tanto. Fuimos a varias escuelas, entonces le pusimos de a pares, el cóndor andino, el cóndor de California, una hiena al lado de una guaraguazú. Y así, con 19 pares de especies, una nativa y una exótica. Esto es lo que ocurrió. Espero que puedan ver, pero allá arriba está el puma. El 70%, casi 80% que recibió la figura del puma, al lado de una leona, reconoció al puma.
Y como verán, tenemos 12 creo de las 19, y a partir del coipo, nadie reconoció al coipo. Y de ahí para abajo, ningún estudiante de prácticamente 300, 600, me acuerdo, una bocha, reconoció un coipo. Creo que un profesor y un estudiante reconocieron el aguaraguazú. En sexto lugar aparece el pecarí. Ven que tiene un 20 y pico %. Voy a generar un polígono horrible sobre la superficie de reconocimiento, es decir, de respuestas correctas, y lo voy a mostrarles ahora qué pasó con las exóticas de ese par. El jabalí también está en sexto lugar en este caso, pero claro, con el 80%. Es decir, cuando se les mostraba a los estudiantes a un mapache al lado de una vizcacha, y yo le preguntaba, porque habían distintos talleres, pero uno era preguntarle qué animales ven, el griterío mapache era obviamente mayor, y recién alguien tímido decía, yo vi una vizcacha en el campo de un tío. Es una vizcacha. Pero claro, aparecía el mapache. Todo esto lo sabemos, es una obviedad para ustedes, no es nada nuevo, pero quiero llegar al punto. Y eso sería más o menos comparado en la misma proporción lo que reconocían de nativas versus lo que reconocen de exóticas. Otra forma de verlo es eso, no voy a entrar en detalle acerca de que se ven cosas similares, pero al mismo tiempo son distintas por cómo fueron entregadas las encuestas, etc. Una cuestión alentadora sobre por qué comunicar sobre mamíferos es porque ante la pregunta ¿cuándo fue la primera vez que vio, cómo conoció esta especie? ¿Cuándo la reconocían? Obviamente, 38% más o menos de las respuestas, que no son 38% de los estudiantes, porque recibían muchas, cinco pares, decían que lo habían visto de manera vivencial, es decir, en el zoológico, en Temaiken, en el zoológico de Mendoza, en algún acuario, en la veterinaria, o lo habían visto cruzar en un viaje, o se le acercó a la pileta un zorro cuando estaban de vacaciones. Es decir, había experimentado una vivencia. El resto es de alguna forma mediada. Este 38% que también, buscando en la bibliografía, es muy similar, puede llegar al 50% en algunos países, en otros hasta el 25%, solo el 25%, nos pone, les transmito, el espacio, el nicho que hay para trabajar ahí en materia de comunicación de la ciencia, que no tiene que ver con experiencias mediadas, TikTok, YouTube, hacer el video, el documental, sino que tiene que ver con otros espacios que nos permitan compartir la vivencia. Cosa que nosotros hacemos a diario cuando salimos al campo, y me parece que habría que empezar a pensar otras estrategias de comunicación que no son las de hacer el TikTok o inclusive una nota periodística sobre el tema. Nos interesaba entonces poner de alguna manera gráficamente qué es lo que está ocurriendo acerca de estas experiencias, cómo es que conocieron a las especies. Digo, pensando en lo que decía Silvina, cómo me acerco yo a diseñar una estrategia comunicacional, dado lo que hago, cómo lo hago y en dónde lo hago. 53% dicen haberlo visto en películas, documentales y en la televisión. Y un 21% pone a la casa, al campo y al zoológico como la experiencia vivencial. Estamos frente, y si sumamos la ruta, el viaje, qué sé yo, llegamos a 38% sumando de a 1, 2, 3, 4%. ¿Qué quiere decir ahí? Que hay que analizar, por eso el diagnóstico, ¿no? El análisis, el estudio, poder pensar, yo sé que esto es plata, yo sé que esto es horas de que no le van a estar destinando al pipeteo o al campo, a no ser que lo haga otro, pero es más difícil si no se hace esto que cuando se hace esto y se conoce, o al menos cuando se visita la literatura y se empieza a analizar, ¿no? Y a incorporar el análisis. Entonces nos fuimos a YouTube y con una suerte de criterios empezamos a ver cuántos documentales que cumplían ciertos requisitos se veían de estos pares de especies, entonces el oso de anteojos versus el oso panda. Y bueno, las diferencias son abismales, estamos hablando de millones o, no sé, en algunos casos 200 y pico mil, 300 y pico mil contra 2.000, 3.000. Y obviamente, en todos los casos, cuando comparamos la exótica con la nativa, en todos lados, y cuando uno empieza a poner la palabra, ya le aparecen millones de especies exóticas, y siempre va a haber mucho menos que ver de nativas. Y me voy a encontrar, y el algoritmo, y como en el algoritmo uno se busca a sí mismo, es un problemón, y probablemente uno, si no hace un esfuerzo por cambiar ese algoritmo, lo que voy a estar encontrando y lo que se va a encontrar en realidad es más de lo mismo.
Les quiero contar un caso autóctono. Ustedes conocen muy bien el límite de la distribución de la Mara, de Olichotis patagonum. A raíz de esto me interesaría comentarles una experiencia que tuvimos personalmente, que vivimos en el proyecto. Nos llaman de una productora que está en Nueva Zelanda, pero era para la BBC, que quería hacer un documental sobre crías de distintas especies, y quería hacer uno sobre crías de Mara. Entonces habían visto uno de los papers de mi colega Eileen Gatica y querían ver si podían venir a San Luis. Claro, cuando le dijimos que las maras cuyanas no están al lado de la ruta, que a Eileen se le quebró la espalda buscando las cuevas, que de casualidad se puede ver a las crías si no tenés las cámaras trampas 2 meses, no las ves, y que en Patagonia podés ir en la camioneta, te paras arriba del techo y ves todas las crías, qué sé yo, los tipos ni vinieron. Entonces va a haber un documental del sur que se transforma en norte y van a tener menos prensa internacional las maras cuyanas que las maras de Península Valdés. Entonces tenemos un sur y un norte también adentro de Argentina. Y eso hay que revertirlo. Y si no lo pensamos, como dije al principio, como parte de nuestra investigación, entonces van a haber más documentales de las BBC, nos vamos a enternecer con crías de maras de Patagonia que tienen una biología y un comportamiento notablemente diferente de las maras cuyanas, con consecuencias ecológicas distintas, con consecuencias de manejos distintas. Entonces, ¿por qué comunicar sobre los mamíferos? Por razones que ustedes saben de sobras, por una identificación cercana al 70% de las personas con los mamíferos, por una cuestión de identidad y soberanía, porque son únicos, porque encierran valores, porque son especies paraguas, pero en el sentido cultural, porque hay una cuestión deontológica que hay que hacerlo, y porque son socios de Sareb, básicamente. Entonces, claro. Entonces, ¿qué tiene que ver la comunicación con comunicar el paper? Para mí, cada vez menos. Es decir, el paper es un problema. Es decir, el paper está bien, pero el paper es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque el paper está asociado hoy a la noticia. Entonces, y pues de esto hay un montón, acerca de cómo, la búsqueda inmediata, así, microsiervo buscando paper y enseguida se hacen hasta las noticias automáticas. Horrible. Pero claro, nosotros podríamos estar pensando en otra cosa, además del paper. Podríamos estar pensando en emociones, en la experiencia, en la vivencia, en el asombro, en el humor de todas nuestras experiencias vinculadas a la producción de conocimiento científico. A ver si logro esto, porque no va a salir el audio por acá. Perdón. No. Bueno, no pasa nada. No. Bueno, quería recurrir al efecto de la musicalización que se acaba de pinchar. Pero la idea es si nosotros podemos crear momentos. Ahora va a haber un momento que habíamos creado, pero que no lo van a... Pero, mala mía. Me parece que necesitamos crear atmósfera. Es decir, no piensen en la comunicación necesariamente como ese producto acabado, riguroso, que tiene que estar así, yo lo descarto eso. Pero sí empezar a pensar en crear atmósfera, en crear un clima. Acá se veía a Maxi haciendo el registro de los cráneos y la música casi me hace llorar a mí. Una cosa así, ¿no? Porque es crear solo el momento. No hay que decir más nada, no importa el cráneo de qué es, no importa qué es la reglita esa rara. Tal vez importa quién nos las hizo y cómo, un colgado amigo mío de Mendoza. Pero no importa eso, importa verlo a Maxi en ese desorden de la oficina, donde lo único que está ordenado es ese espacio negro de contraste para el cráneo. ¿No? Eso, crear ese momento, crear ese clima, eso basta. Y expandir los bordes de todo, los bordes del paper, los bordes de la creatividad. Y eso requiere tomar riesgos. Y yo entiendo que no tienen que salir ahora y correr riesgos comunicando,
pero empezar a pensar en esa situación de dejar volar la imaginación para ver qué otras cosas que estoy seguro, y ya les voy a compartir, hemos hecho y ustedes siguen haciendo, que pueden ser comunicadas. Otro momento, pero se los voy a relatar. Disculpen, no sé cuánto tiempo tengo, porque ya creo que ya me pasé. Pero bueno, ¿cuál era el momento que se pretendía crear con esto? Es sonido ambiente, no hay música, hay viento en quijadas, y hace falta decir algo de la Mara, además de su nombre común y el nombre científico, por caso. No hace falta decir más nada. Eso es una pieza comunicacional. Después Silvina nos criticará si es, acá le faltó esto, le faltó lo otro, era mucho ruido ambiente, no le pusieron para evitar que fuera mucho viento. Después lo podemos ver, de hecho se puede analizar antes. Pero no hay que generar nada tan loco. Deben tener millones de videos como este. No tienen que abusar de esto, no pueden hacer todo un Instagram solo de eso, pero se puede hacer esto. Y no hace falta tanto. Sí están en contacto con comunicadores, comunicadoras o gente con la experiencia necesaria para ir orientando. Les pido, por favor, salir corriendo toda vez que se pueda de la concepción papercéntrica de la comunicación pública de la ciencia. Corriendo, es una trampa, reduce la visión, reduce la amplitud, no genera climas, no genera creatividad, no expande los límites de las bellezas, no hay nada menos bello, excepto cuando nos dicen les aceptamos el trabajo, que un paper, una cosa árida, sistemática, son todos iguales. Bienaventurados los que ven belleza, ahí lo entiendo, alguna vez la vi, pero para la comunicación pública de la ciencia yo digo ténganlo como una alternativa. Y les doy un ejemplo. Nuestros primeros trabajos con Mara en 2005, con la colega Moira Sombra, tardaron un tiempo hasta que, bueno, estaremos viendo lo que estamos viendo, sí, ya te lo publicaron, pero bueno, seguimos con los estudios, qué sé yo. Entonces, estuvimos hasta el 2020, que cuando salió el bendito paper, no, ahora vamos a hablar de la Mara. 15 años después vamos a hablar de la Mara. Cuando podríamos haber estado comunicando todo el tiempo, en el 2005, los seminarios acerca de esto. Cuando Ailín empezó a pensar en su tesis doctoral, eso hubiese sido una pieza comunicacional, hasta sus dilemas, sus tribulaciones, sus temores, ¿no? Cada fracaso en la ida al campo podría haber sido una pieza comunicacional. ¿Por qué esperamos hasta el 2020 en pandemia? Llegó el amigo geólogo Joaquín Facini y dijo, ¿por qué no whatsappeamos ciencia? Y ahí nos invitaron a trabajar y ahí le metimos. ¿Por qué digo esto? Porque salir de la teoría papercéntrica nos permite ampliar la gama de posibilidades. Y como dice el autor ahí, Gil Gardner, allá por 1990, inventó esto hace mucho tiempo atrás, dijo hay una continuidad entre lo que ocurre aguas arriba de la generación de conocimiento científico en estas charlas del café y el almuerzo, pasando por los laboratorios, los seminarios, el paper, el editorial, el review, etcétera, hasta llegar acá, aguas abajo del conocimiento científico, donde acá en negro estamos haciendo intervenciones artísticas basadas en ciencia en la calle. Ahí hay una continuidad, no es tan segmentado como se ve ahí, y nos permite ver que en cualquier lado nosotros podríamos estar comunicando ciencia. ¿Qué tiene entonces el mecanismo papercéntrico, la visión papercéntrica en términos de democratización del conocimiento? Que bueno, que entiendo que demora todo, hay que esperar tener el estudiante que se haga la licenciatura, pero como no estamos muy seguros y no pudo publicar el trabajo, vamos a ver si ahora cuando haga el doctorado y sale algo potente, 7 años después, en una de esas, si hay alguien en el proyecto que lo puede hacer, en una de esas se comunica. Pero además, como en la institución no me lo están reconociendo, aunque en el CIGEVA diga que puedo ponerlo, pero en los concursos no me lo reconocen, entonces entro siempre en un dilema. Pero, es cierto que hay muchos espacios y etapas para esperar, pero lo que está ocurriendo es que al mismo tiempo en las instituciones se han agilizado los procesos de comprensión de la importancia de la comunicación pública de la ciencia y por lo tanto se han empezado a aceitar los mecanismos de reconocimiento de esta actividad y me parece que eso ha sido por una dinámica que se ha dado a nivel social en Argentina y por otro lado porque hay gente en distintas instituciones que sabe dónde empujar y hacer el lobby del bueno. Casi por último, quiero comentarles
que aun cuando no sea un laboratorio, el aula lo es. Aun cuando no sea un laboratorio científico, el aula lo es. Y si bien hay una discusión acerca de qué es saber y qué es conocimiento científico, el aula es una instancia tremendamente democratizadora del conocimiento, porque recircula rápidamente el conocimiento que se está generando en las discusiones en el aula, en la revisión de otros trabajos. Es cierto que hay que esperar que estén esos trabajos, pero tal vez son esos trabajos que nunca vieron la luz y que nunca la van a ver al público, porque no hay nadie en los laboratorios queriendo o pudiendo hacer esto, pero sí en el aula. Entonces les invitamos a pensar cómo quienes están en esta doble función de investigar y de hacer docencia, de generar una usina de comunicación de la ciencia desde el aula. Las condiciones y escenarios actualmente son muy favorables dentro de todo, me refiero a las cuestiones estructurales, no presupuestarias, porque hay más posgrados en comunicación de la ciencia, hay diplomaturas, hay optativos en algunas universidades, hay un reconocimiento paulatino de la actividad y hay un creciente interés. Y como creo que se pregona con el ejemplo, me voy a tomar la libertad de compartir con ustedes. Entiendo que puede ser entendida como una pieza comunicacional, yo lo entiendo así, y me parece que a mí me hace pensar, los quiero invitar, ante este eventual papelón que yo pueda hacer ahora, en este momento, a considerar lo que voy a leer y a considerar la acción, la actividad, como algo posible de hacer. Y con esto termino. Se llama contemplación. La cinta métrica se me escapa de las manos de dedos helados. Son las 4 de la tarde y en Sierra de las Quijadas, a esa hora, es invierno. Y antes de nevar, el cielo es de color gris oscuro. Hace mucho frío. Kitty, del otro lado de la cinta, me canta los metros y contamos los arbustos dentro de un área que hemos establecido para estimar la densidad de la vegetación. Hoy no pudo venir Aileen y salimos a ser parte de los muestreos de su tesis doctoral. Hablamos y nos reímos de todo, como antídoto al frío que apenas nos deja hacer las cuentas. Empieza a nevar, no hemos terminado de medir. Dejamos de hablar, nos nieva encima, en Quijada, donde siempre es bienvenida la nieve. De pronto el silencio, profundo, silencio de nieve, inmóviles. Entre Kitty y yo, apenas separados unos pocos metros, en el medio del silencio, cruzan varias maras. Son adultas con algunas crías. Caminan lento, en fila. No sé si nos perciben ahí. Las miramos pasar. El silencio ahora es mayor. Ya no siento frío. Las maras nos devuelven la imagen de Quijada sin humanos. El desafío de aprender en la contemplación. El reto de estar sin destruir. Muchas gracias.